días, mis hermanos. Doy gracias a Dios por la bendición que me dan esta mañana de poder compartir junto a ustedes la escuela dominical. Para ello pediremos la dirección a nuestro Dios. Padre amado, muchas gracias te damos por la bendición que tú nos das de poder reunirnos para poder aprender de tu palabra en este servicio tan especial como es la escuela dominical. Gracias, Padre bendito, porque tú provees los medios necesarios para poder desarrollar estos cultos y estos servicios, no importando la situación en cual nos pudiésemos encontrar. Para ello te pedimos tu dirección, te pedimos tu sabiduría, te pedimos que tú nos seas dando la comprensión para poder entender tu palabra y sobre todo la enseñanza que tú quieres entregarnos. Te lo pedimos, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, damos la bienvenida a cada uno de ustedes, a cada uno de familias y visitas que se puedan estar reuniendo en esta mañana para poder escuchar la enseñanza de esta lección. Y la lección que revisaremos hoy día corresponde al título La Biblia habla a las familias, dentro de la unidad número 3, que también se titula ¿Por qué necesitamos la Biblia? Gran pregunta, ¿por qué necesitamos la Biblia? Y el fundamento bíblico en Génesis capítulo 2 del verso 18 al 24, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y tomó lo que Adán llamó a los animales vivientes en este su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El texto de esta mañana es el verso 24 del capítulo 2 de Génesis. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. Bien, mis hermanos, decíamos que el título de esta lección es La Biblia a las familias, y se divide en tres partes: origen de las familias, responsabilidad de la familia, dirección para la familia. Como observamos, el foco fundamental es la familia. Por lo tanto, podríamos preguntarnos ¿cuál es el origen de la familia? Y acabamos de leer en Génesis que Dios formó al hombre y a la mujer para que sean uno. Como dice justamente el verso 24 que es nuestro texto, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Eso estamos hablando Adán y Eva. Pero si la familia son más personas, hoy día, padre, madre, hijos, también estamos llamados a ser una sola carne, porque debe haber unidad en la familia. Quizás nos podemos llevar a la primera pregunta que nos hace esta lección. Dice, ¿en qué se diferencia una perspectiva cristiana del matrimonio a una perspectiva secular del matrimonio? ¿Y cómo podría usted explicar estas diferencias a quien no conoce el Evangelio? Hoy día, mis hermanos, preguntarnos esto, o quizás preguntar esto a nivel de nuestra sociedad, sería muy complejo, dado que nos damos cuenta que lamentablemente cada vez nos alejamos más de lo que es el fundamento de la sociedad. Si vamos a muchos escritores, a muchos investigadores, siempre se había dicho que el fundamento de toda sociedad es la familia, el núcleo familiar. Pero hoy día nos encontramos que tanto las leyes como muchas propuestas que se están escuchando cada vez más fuerte, lo que menos hacen es fortalecer la familia, siendo que es el fundamento de la sociedad. Por lo tanto, nos podríamos entonces explicar por qué está la sociedad como está hoy día, justamente porque le hemos quitado valor a lo que es la familia. Pero desde la mirada del cristiano debiera ser distinta.
Porque nosotros, obviamente, nuestra formación es distinta, porque entendemos que Dios debe estar en medio de nuestras familias, que Dios debe de dirigir nuestras familias. Y por eso es que claramente que empezamos a darle mucho más sentido al nombre de esta unidad que estamos estudiando cuando dice ¿por qué necesitamos la Biblia? Justamente para poder de una u otra forma soslayar todo lo que estamos viviendo y todo lo que estamos escuchando y cada una de las situaciones que cada vez se coloca más complicado el poder educar a nuestros hijos, el poder enseñarle a nuestros hijos también respecto a la palabra de Dios. Pero ahí donde necesitamos la ayuda de Él para poder mantener lo que significa llevar a nuestros hijos y a nuestras familias a través del Santo Evangelio. Para los judíos, mis hermanos, parte de esta lectura que hemos leído y si tomamos en consideración lo que dice en Deuteronomio capítulo 6 del verso 4 al 9, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mis hermanos, esto que podemos ser que tan antiguo, sin embargo para los judíos está muy vigente y tiene un nombre que se llama el Shema, que si vemos qué es lo que significa, dice que es el credo básico de Israel. Es una confesión y un compromiso de amor. Es la palabra esencial del judaísmo. Y siempre, a veces nos creemos mucho, a veces mejores que incluso que los judíos, porque nosotros hemos aceptado algo que no vemos. Pero sin embargo, ellos mantienen tan vivo eso que fue un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces llevamos al título de este último pasaje que leímos, dice el gran mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero además dice, y estarán los dinteles de tus puertas, y estará como frontal en tus ojos, o sea, en todo lugar. Y más allá de que sea algo físico, debe ser algo real en que nosotros lo practicamos día a día, en todo lo que hacemos. Entonces nos podríamos preguntar, mis hermanos, cuando estamos hablando de que la familia es el núcleo de la sociedad y que nosotros como cristianos estamos orando para que tengamos una mejor sociedad, podríamos preguntarnos, ¿y qué estamos haciendo desde el punto de vista de traspasar a nuestras familias este credo, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón? Dios nos ayude, mis hermanos, para que sea esa una de nuestras primeras tareas de poder llevar a cabo. Y eso justamente de ese fortalecimiento, esa unidad de familia, esa unidad de matrimonio, esa unidad para con los hijos, padres a hijos, hijos hacia padres. Porque finalmente lo que nos dice esta lección, dice cuál es la responsabilidad de la familia. Y debiera ser esa una de las primeras responsabilidades. ¿Qué le estamos legando a nuestros hijos? ¿Cuál es ese recuerdo que vamos a dejar? Muchas veces, mis hermanos, nos ocupa más quizás lo material que vamos a dejar desde el punto de vista material, pero nosotros como cristianos debemos estar preocupados cuál va a ser nuestro legado espiritual que estamos dejando para nuestras familias. Entonces, mis hermanos, más que una tradición, como quizás puede ser la de los judíos, para nosotros debiera ser una convicción en qué hemos creído. Hay un coro que dice, yo he creído en algo que no veo. Yo he creído en un poder que no se toca, pero se siente en el corazón. Y eso debiera ser, mis hermanos, lo que nosotros pudiésemos decir. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Y lo siente mi esposa, y lo sienten mis hijos, y lo sentirán los hijos de mis hijos. Porque es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas.
Es lo que debiera ser y que fortalece nuestras familias. Si vamos a Efesios, mis hermanos, en el capítulo 5, versículo 21, que también es parte de nuestra lección, dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Pero muchas veces, mis hermanos, porque si seguimos esta lectura, habla del sometimiento de la esposa al esposo, de la esposa a la esposa, de los hijos para con los padres, etc. Y a veces nos quedamos con un solo versículo, cuando en este primer versículo está contenido, dice: someteos los unos a los otros. Pero no solamente ahí, después dice: en el temor de ¿quién? En el temor de Dios. Entonces, Dios nos ayude, mis hermanos, para poder entender la palabra de Dios de la manera que Él quiere que la entendamos, y no como nosotros muchas veces queremos interpretarla. Por eso la palabra de Dios dice que nadie puede añadir ni una tilde a su palabra. Y por eso que estas son palabras de sabiduría, son palabras de inspiración divina. Y para nosotros, mis hermanos, resulta ser directrices de cómo debemos de conducir nuestras vidas. Y hoy día, cómo debemos de conducir nuestras familias. Y esta responsabilidad también es grupal, es una responsabilidad familiar. No es una responsabilidad de uno solo. Y por eso que, como verdad central de esta lección, dice: Dios creó la familia y le proporciona dirección a través de la Biblia. Mis hermanos, cuando nosotros nos dejamos dirigir a través de su palabra, cuando dejamos que Dios sea el que gobierna nuestras familias, las cosas cambian. Pero cuando nosotros queremos dirigir las cosas, cuando nosotros queremos acomodarlas a como nosotros interpretamos, es diferente. Porque comenzamos a dejar a Dios un poco a un lado. Y cuando nos sirve quizás un versículo, una palabra, ahí nos tomamos de Él. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere Él ser el centro de nuestras familias, para que así este núcleo familiar pueda contribuir positivamente a la sociedad. Nosotros, mis hermanos, no nos relacionamos solamente entre hermanos. Nos relacionamos en nuestros trabajos, nos relacionamos en nuestros estudios, nos relacionamos en nuestro vecindario, nos relacionamos con las familias que no conocen a Dios. Por lo tanto, podríamos preguntar: ¿y cómo estoy contribuyendo yo en la sociedad desde el rol de mi familia? Dios nos ayude, mis hermanos, para que podamos dar una contribución positiva, para que podamos ser un ejemplo positivo desde mi familia hacia lo que significa construir una sociedad en base a lo que Dios quiere y espera de nosotros. Así como fue quizás en el tiempo antiguo, en el que Dios le exigió al pueblo de Israel construir familia, mantener lo que era este gran mandamiento y que esté presente en todo lugar, especialmente dentro del hogar, así también sea para nosotros, esté presente lo que ha sido nuestra convicción de creer en Él, no solamente en mí, no solamente en mi familia, no solamente dentro de mi hogar, sino que también poder ser un reflejo hacia los demás de lo que Dios ha hecho en mí y lo que hace en mi familia. Dios nos ayude, mis hermanos, y nos permita poder llevar también esta palabra y esta enseñanza que sea una forma práctica para nuestras vidas. Pasaremos ahora a orar dando gracias a Dios por su palabra, su enseñanza, y por supuesto pidiéndole a Él que Él nos dé cada día más sabiduría. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Padre, por una vez más porque podemos realizar este servicio tan especial como en la escuela dominical. Permítenos, Padre bendito, ser útiles en tu mano, ser útiles en tu obra, pero también permítenos, Señor, en forma individual y en forma familiar, ser útiles en nuestra sociedad como un ejemplo de vida, como algo que tú has hecho en nosotros y que diriges, y de esa forma ser espejo de lo que tú quieres y de lo que dice tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, los invitamos para el próximo domingo
también en este mismo horario para seguir aprendiendo de la palabra de Dios.